Cuando más grande el bebé, menos precisión tenemos. Cuando más chico el bebé, más precisión tenemos para adaptar la fecha. Entonces, la pasada, digamos, bueno, ¿qué semana del primer trimestre vamos a pedirle una ecografía? ¿Cuál es la que mejor data? Porque podemos medir bien. Podemos medir, acá vamos a medir el 80%, vamos a medir bien. ¿En qué semana dijimos? 8, 9, 10. Si tenemos la oportunidad, no tenemos esa oportunidad, vamos en una semana 11 a 13,6, ¿verdad? Entonces aprovechamos, hacemos la morfología inicial, hacemos los marcadores genéticos y hacemos biometría, a sabienda de la dispersión que vamos a encontrar después. Ahora vamos a ver. Que entonces cuando nosotros estamos evaluando las medidas del bebé, lo que estamos evaluando el crecimiento de ese feto, que es el resultado de una interacción entre el potencial intrínseco de crecimiento propio del bebé y lo otro el extrínseco, que depende de factores ambientales que también pueden inhibir el crecimiento. Yo tengo muchas pacientes que son modelos o son atletas, ¿verdad? O estas personas que se matan haciendo dieta. Esos toditos son chicos, toditos son chicos. No quiere decir que estén mal, pero ella está restringiendo. Y el otro tema es la médica embarazada. Ese otro tema no se queda quieta. Entonces eso genera toda una serie. Porque, ¿qué pasa cuando estás todo el día en movimiento? Toda la sangre se dispersa hacia los miembros inferiores. Cuando está con estrés se va a la cabeza. Y nosotros necesitamos que la sangre esté en la panza, ¿verdad? Entonces, hay que darle un tiempo de reposo. El embarazo es una época que hay que respetar, y hablamos la pasada. Y ya le tienen que decir a la paciente eso. Es importante. Entonces, siempre es importante que vaya aumentando, conforme va creciendo el feto, y aumentando la estándar de reposo. Entonces, cuando ustedes se embaracen, no vayan a creer ese tema. Yo luego a la amiga que le dice, no, yo trabajé hasta las 42 semanas. Entonces, el método óptimo para determinar la determinación ecográfica de la edad gestacional depende de la edad gestacional donde hagamos la ecografía. Siempre tratemos de captar la primera ecografía para la fecha, para adaptar nuestra fecha de embarazo. Esta es la dispersión que ya vimos la pasada. Desde las 7 hasta las 10 semanas tenemos una dispersión de más o menos 3 días. Entre las 10 hasta las 14 tenemos más 5 días. Y desde la semana 12 a 20 semanas nuestra dispersión se fue a 7 días. Cuando le agarramos al feto grande, también dijimos vamos a hacer todas las medidas habituales que hacemos. Pero no nos va a predecir porque vamos a tener un margen de error de más de 7 días. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene hacer en forma seriada? Entonces yo le voy a hacer ahora una ecografía y le voy a volver a repetir en 3 semanas y voy a ver qué tal está ese potencial de crecimiento y si las medidas aumentan. Entonces me puedo quedar tranquilo. Si por ahí nos toca agarrar a una paciente en semana 30 sin ecografía previa y sin fecha de menstruación, y esa es la manera que tenemos que trabajar. Hacemos todas las medidas posibles y volvemos a comparar con otra ecografía 3 semanas después. Le hicimos, así como decís, la seriada a una paciente, ¿verdad? Que vino, qué sé yo, con 30 semanas. Y en 3 semanas le citamos y le hacemos. Cuando encontramos una edad por debajo o por encima de lo esperado, entonces, ¿cómo le buscamos como pequeño? Viste que vos ya no vas a poder tratar de no vas a poder dar la gestación, porque vos vas a ver ese potencial de crecimiento con esta ecografía. Y dentro de esa dispersión, ¿cuál es la que menos, entre todas estas medidas seriadas, cuál es la que tiene menos dispersión para el cálculo de la gestación? El fémur, el que tiene menos dispersión. Entonces, si vos mirás al bebé 30 semanas y no tenés ecografía previa, nada, vamos a usar el fémur, pero tenemos que volver a medir la bebé 15 a 3 semanas después y ver si ese fémur creció o no creció y si está correlacionado. O sea, aquí me dio 30 semanas y acá me da 33, estamos bien. Pero si no. Y si no, hay que seguir haciendo la seriedad y ver porque probablemente puede tratarse de una restricción de crecimiento o un pequeño adaptación. Igual, Gustavo, hay más adelante una clase de crecimiento. Sí, vamos a dar todo esto de Entonces, restricción. acá la intención es más bien cómo medir
se ve lento, pero no es válida la producción. Gracias. Vimos la vez pasada este tema de la longitud cráneo-caudal, CRL, donde tenemos que medir en forma exacta cómo tenemos que hacer. Esto ya habíamos practicado la pasada, tú y yo ya practicamos durante en el consultorio, donde nosotros vemos la aparición de las distintas estructuras en el primer trimestre del embarazo, ¿verdad? Y esto es muy difícil, habíamos dicho, para adaptar un embarazo así. En este momento acá nosotros sabemos que este es un embrión, o sea, este es un saco gestacional, un endometrio grueso, una imagen sacular, porque se queda una imagen sacular y tenemos la imagen del cuerpo lúteo. Acá lo único que sabemos que es una imagen sacular intraútero en un endometrio engrosado. Entonces ustedes van a describir esta imagen, una paciente con beta-HCG positivo van a poner un endometrio engrosado en su imagen, en su interior imagen sacular de tanto por tanto, que podría corresponder a la gestación inicial a controlar evolutivamente. Porque habíamos visto que esto puede ser un pseudosaco en el embarazo ectópico. Pero el pseudosaco es muy raro que tenga un endometrio de ese grosor. Generalmente es un endometrio que generalmente irregular, heterogéneo, mucho más adelgazado. Este es un buen colchón donde se ve la imagen sacular. Y acá, ¿cuántas semanas sería entonces? Menos de 4. Menos de 4 no se ve por esto. 4. Y después va creciendo lógicamente. Y acá nosotros tenemos la confirmación del embarazo, dijimos que cuando aparece qué cosa. Y ahí ya sabemos que es un saco gestacional. Entonces ya nos quedamos tranquilos. Muchas veces nos va a tocar acá, pero tampoco acá le vamos a adaptar el embarazo todavía, pues no vemos el embrión. Yo sé, teóricamente esto corresponde más o menos a 4.5 a 5 semanas. Tiene que estar la vesícula vitelina. Pero no vamos a adaptar todavía el embarazo por esto. Y acá recién cuando empieza el embrión a aparecer por la ecografía, esto ya vimos por la vez pasada. Y ahí tenemos un embrioncito que está latiendo su corazón. Recontra difícil de medir ahí. Ahora yo recibo mucho en esta gestacional, son las pacientes que hacen hicieron tratamiento por infertilidad, por esterilidad. Ahí genera tanta ansiedad, verán que vienen a casa se ve la ecografía. Yo en este caso no quiero ni decirles lo que esa vesícula está súper grande, la vesícula vitelina que vimos la pasada está súper grande y su embrioncito ahí. Encima que tardó 4 años para embarazarse, hizo 3 in vitro. Y es grande esa vesícula vitelina. Que vimos la pasada. Aquí recién tenemos una definición mucho mayor de lo que es un embrioncito y podemos medir con mayor tranquilidad porque estamos viendo los dos extremos. Acuérdense que tenemos que ver bien los dos extremos. Acá es difícil medir, aquí más o menos, aquí empieza a dar gusto y aquí da gusto, porque movemos bien los dos. Si lo vamos a elegir, entonces vamos a medirle 8 o 9 semanas. Y acá, cuando estamos en esta semana de embarazo, muchas veces es difícil, que cuesta que son cosas específicas que tengo que hacer, porque muchas veces nos cuesta ponerle al bebé así en hiperextensión, o sea que esté bien extendido, así, donde podamos ver. Donde tenemos que el bebé tiene que estar, este líquido entre el mentón y el pecho tiene que estar presente, porque si no está flexionado y tiene que estar lo más extendido posible. Este feto tenía 12 semanas y tenía su cuellito muy grueso. Ahí. Pero esta paciencia que tenemos que tener para que nuestro embrión esté así, este es un ejercicio que hay que hacer. ¿Verdad? Y tenemos que conseguir, porque esta es la manera que después el profesor Foti nos va a enseñar a medir translucencia nuclear. Entonces no es solamente para el tema de CRL, sino que esta posición del feto en posición neutra es fundamental para todo lo que vamos a ver después de un feto entre las 11 a 14 semanas. Esto es lo que nos dice ISUO, cómo tenemos que hacer, los criterios para la medición de la longitud cráneo-caudal.
Y ahí están los parámetros que se usan. Corte medio sagital de la totalidad del embrión al feto. Orientar horizontalmente a la línea de medición de la longitud cráneo-caudal con el ángulo de insonación aproximadamente tiene que ser de 90 grados. Y de repente te toca y el feto está de frente, parado. Así está, y vos tenés que medir. Contar que en el examen no te toca un feto parado así, todo bien. Porque si no tenés encima, pues te dicen, tenés que medir, y el feto debe estar parado así. Se puede, esto es una cuestión de angulación. Vamos en la práctica, vamos a ir mirando esto, cómo se hace, cómo se rota. Lo que tiene que hacer usted es rotar el traductor, como yo siempre digo. No podemos quedarnos ahí esperando que el bebé se ponga horizontal. Nosotros tenemos que ir a buscar esa posición a través de nuestra rotación manual. En la imagen fetal debe ocupar la mayor parte de la pantalla. La pasada hablamos también, no vayan a hacer la ecografía allá, si el equipo te da la posibilidad de tener acá cerca la imagen. Los bordes del cráneo y la nagra deben estar claramente definidos. Entonces usen las aplicaciones del equipo para tener los bordes bien definidos, porque todos los equipos tienen métodos de resaltar los bordes. Y usen toda la aplicación del equipo para conseguir ver bien los extremos y puedan poner bien los cursores. Evitar la estructura como vesícula vitelina, por ejemplo. Para asegurar que el feto no esté flexionado, debe observarse el líquido amniótico entre el mentón y el tórax, es lo que dije. Esta es la técnica de medición. Así medimos nosotros. Y acá nosotros, fíjense que acá estamos haciendo CRL. Vemos bien el cráneo, vemos bien la colita del bebé. La medición se hace cuando el mentón está separado del tórax, tiene que haber siempre el líquido acá, lo más horizontal posible. Y fíjense la cantidad de información aparte de la biometría que da esta imagen, empezando por los marcadores como la TN, el hueso nasal, la conformación ósea del maxilar superior e inferior. Acá tengo tálamo, tengo cisterna magna, tengo tallo encefálico. Fíjense la cantidad de información que me da esta imagen. Aquí la translucencia intracraneana, sino indirecto de espina bífida. Acá tenemos en este momento un gran amigo, el doctor Orlando Alfonso. Hace años trabajamos juntos, ¿verdad? Él está trabajando muchísimo en espina bífida, en IPS, él es el jefe de servicio. Él está trabajando muchísimo en espina bífida. Y él, seguramente vamos a pedirle después que nos explique un poquitito algunas cosas de lo que hace, aparte de su clase, de lo que está haciendo en IPS. Por eso es muy importante tener esa info para todos ustedes que se dispersan por todos lados, ¿verdad? Para poder que todos tengan uso del gran trabajo que está haciendo. Estos son los criterios de grado de recomendación A de ISUO. A la mujer embarazada se debe ofrecer una valoración ecográfica temprana entre las 10 y 13,6 para establecer la edad gestacional con exactitud. ¿Qué margen de error tenemos aquí? 5 días. Y un punto de buena práctica, ISUO dice entre 8 y 13 semanas. A mí me encanta 9. Bien. Este griego, Papa Giorgio, hizo varios trabajos, pero él sobre todo hizo esta cuestión de la medición del CRL, porque vio que ¿cuál es la que usamos siempre nosotros? Robinson, ¿verdad? Es la que más usamos. Robinson encontró varios parámetros, entonces ¿qué hizo? Él le unió un grupo grande de gente y trabajó sobre la medición del embrión en el primer trimestre del embarazo. Allá el grupo Interluz 21. Fíjense la cantidad de gente que participó del trabajo. Y él vio que había mucha diferencia en la medición del CRL con respecto a las tablas viejas. Y esto él publicó. Y él estableció que había mucha diferencia, lo que está diciendo, mucha diferencia entre las medidas anteriores, y entonces él consideró hacer una nueva tabla y publicó su tabla. Esta tabla tiene mucho más exactitud. ¿Qué pasa con esta tabla? Todavía no están los equipos. Se tiene que aprobar. Porque los equipos tienen, está Harlow, está Robinson, está los otros no me acuerdo.
tablas que están todas dentro del equipo. Shepard. Hay muchísimas tablas que están dentro del equipo, pero esta, la que el trabajo que él hizo metodológicamente fue muy bueno y llegó a la conclusión de que había mucha dispersión con respecto a las curvas que están en el ecógrafo. Pero nosotros vamos a seguir usando, ese podemos estar todavía esto dentro de las máquinas. Lo tenemos que tener. Y ahí mostró de vuelta en el napolitano, volvió a hacer una revisión del trabajo de Papa Giorgio y estableció de vuelta que había mucha heterogeneidad y mucha limitación en el CRL medido anteriormente. Entonces también se aconsejó usar esta curva, la de Papa Giorgio, para hacer el tema metodológico. Y ahí fíjense que unió varios autores y fíjense la dispersión que él encontró con respecto a lo que ellos habían hecho anteriormente, de acuerdo a los autores. Y fíjense, este otro autor, fíjense por la cantidad de pacientes que hizo este estudio de CRL, sobre 3.500 embarazos, hizo mediciones de CRL para tratar de sacarlos. Y este también encontró una dispersión y hizo su percentilación y había una diferencia de 1, a veces 2 desviaciones estándar cuando más grande era el feto. Allá más o menos eran todos iguales. Acá abajo había mucha dispersión. Bueno, vamos a este es el entrenamiento básico del SWOT. Es lo que ya habíamos hablado. Y el primero que hacemos, vamos a hacer las 4 mediciones, solamente eso vamos a hablar del DDP, circunferencia abdominal y fémur. Este fue el primer parámetro que se utilizó para valorar la edad gestacional. Su precisión es mayor entre las 12 y 28 semanas. Su punto clave es medir a través de la parte rostral de los tálamos. Parámetro: corte transversal de la calota fetal a nivel de los tálamos. Ángulo de insonación de 90 grados con respecto a la línea media. Apariencia simétrica de ambos hemisferios. Eco medio, que es la voz del cerebro, interrumpido por el cabo del septum pellucid hacia adelante y los tálamos, la parte media. Y no se debe visualizar el cerebelo. Este tipo de resultado tienen que saber, porque esto les van a preguntar. Les voy a preguntar. ¿Cómo ubicamos el caliper? Del borde externo al borde interno, es nuestro borde guía. Si van a usar las otras, tienen que usar las tablas para eso. Las tablas, el borde guía es el primero, del borde externo al borde interno de la calota. El índice cefálico es la relación entre el ancho máximo y la longitud máxima de la calota y puede ser utilizado para caracterizar la forma de la cabeza fetal. Una forma normal, una forma normal de la cabeza, una braquio-dólicocefalia puede estar relacionada a diversos síndromes. O sea, esa simple medición de corte que hacemos para ADP ya nos puede estar diciendo varias cosas. Y también cuando usan esto y ven que hay una dólicocefalia, el DBP va a estar reducido. Y te va a dar, cuando llegues a la curva general, van a ver que va a haber mucha dispersión y te va a cambiar la edad gestacional, inclusive te va a cambiar el peso del feto. Si yo tengo por ejemplo liquio, asitis abdominal y mido la circunferencia abdominal, no es realmente la medida real de la circunferencia abdominal, es de esa patología nomás. Pero eso mismo, si vas a usar para datar, no sirve. El equipo que va a hacer va a usar volumen también para calcular el peso y tampoco no va a ser lo real. Si tenemos una displasia ósea, donde tenemos el fémur corto, o una tanatofórica, por ejemplo, donde el fémur es así auricular, teléfono chiquitito, lógico que toda la te va a dispersar y te va a dar otra edad gestacional porque va a calcular de acuerdo a ese fémur y te va a calcular también otro peso porque va a calcular de acuerdo a ese pequeño fémur. Entonces tienen que mirar ustedes la simetría. Cuando ustedes ya están midiendo un DBP, el DBP les sale mucho más grande, mucho más chico de lo que les dijo la paciente en su supuesta edad gestacional de acuerdo a su FUN. Y no tienen eco precoz. Lo que tienen que hacer automáticamente es medir varias veces.
se mide una vez, se mide varias veces. Cuando tienen un líquido disminuido y recomiendan hacer 3 medidas y se toma el de peor balance. Cuando ustedes tienen una diferencia sustancial, vuelvan a medir con calma. Porque generalmente la primera medida, quieras o no, siempre hacer un poquito más rápido. Hasta que me tomas la medida había sido que te salió el abdomen de 20 semanas y el feto está en 30. Volvemos a medir, esperamos que el feto cambie de posición y van a ver la diferencia cuando miden de circunferencia abdominal estando en el dorso anterior, no es lo mismo que estar en el dorso posterior y sobre todo cuando tienen los dorsos izquierdo o derecho. Cuando es dorso anterior es mucho más difícil medir la circunferencia. Esperen que el bebé se mueva y vuelvan a medirlo. Entonces, cuando tenemos una cuestión de esta dólico, braquio, ¿qué es más útil entonces? ¿El DBP o la circunferencia? La circunferencia es mucho más fidedigno para el cálculo. Acuérdense que el dólico está aplastado, pero mantiene más o menos una misma circunferencia. Entonces, cuando usted tiene una que usa la circunferencia, de hecho, Carlos II, cuando hace el peso, usa DBP. Carlos II usa circunferencia para el cálculo. Entonces vos puedes variar tu DDP y no te va a modificar el peso, pero modificar tu circunferencia cefálica y te va a modificar el peso. Una pregunta respecto a lo anterior que dijiste que es más difícil medir circunferencia abdominal cuando el dorso está anterior. ¿Por qué sería? ¿Por las vértebras o por la sombra? Sí, porque no tenés por los puntos para los parámetros para medir. Tenés mucha sombra. Entonces vamos a esperar que se mueva. ¿Se acuerdan que hablamos de la basada que uno de los criterios que tenemos que usar para hacer ecografía que es? Olvidando, la paciencia. Tenemos que ser pacientes. No tenemos otra. Por lo menos hasta que no vamos a hacer que el feto no. Y está el corte. Esto también está en el libro del Dr. Capici, el libro de 2003, donde él puso todos los parámetros que usa para esto. Él hace en el segundo corte axial, donde dijimos tálamo, cabo. El cabo tiene que ser 2 líneas. Tenemos que ver ventrículo, tercer ventrículo y los atrios. ¿Qué no tenemos que ver? Esquema. ¿Y dónde tenemos que pasar entonces el cursor? Tiene que pasar sobre el tercer ventrículo. No tengo acá. ¿Qué cabo? ¿Y esto para qué buscar? Para vos. Para boicotearte. Este parece en la cancha en la que volar Tiene que pasar por la parte más rostral de los tálamos y tiene que atravesar el tercer ventrículo y la parte más prominente de la calota parietal del borde externo, nuestro borde guía, borde externo, borde interno. Re fácil. Punto de corte. Cabo, 2 líneas. Atrio, 2 líneas. ¿Por cuál es la tercera línea? ¿Por qué especifican los libros? Porque la tercera línea está mucho más abajo, porque ahí está ¿cómo se llama? Está más abajo, más cerca de la base del cráneo, y le corresponde a los pilares. Y entonces el corte ahí, acá arriba, donde no vemos la tercera línea, que no me acuerdo ahora mismo, usted ya me acuerdo, es la clave. Si estamos acá y vemos una línea en el medio del cabo, es porque estamos un poquito más abajo donde deberíamos medir. Pero el tercer trimestre va a haber un poco. Sí. Eso solo pasa en un trimestre. Vamos a mirar por esta manera. ¿Hasta cuándo se ve el cabo? ¿Desde cuándo no podemos ver? A veces se ve igual, pero ¿desde cuándo no vemos más el cabo? Porque el cabo es un punto para nosotros como un punto bisagra, ¿verdad? Todos los cortes se hacen y tiene que estar el cabo. Si ustedes van a medir cerebelo y si no se ve el cabo, está mal. Si van a medir atrio y no ven el cabo, no está mal. Entonces, y el cabo desaparece después. Deja de verse como tal. ¿Qué se manda? Vamos a
interiorizarnos después de eso. Se mide de cuando en cualquier plano que atraviese el tercer ventrículo y el tálamo, lo que estábamos diciendo. La calota tiene que ser lisa y simétrica y los cursores se ubican del borde externo de la calota proximal al borde interno de la calota distal. Estoy pasando la misma cosa que hizo Peter Carter en su libro, que es los mismos parámetros que usa Bisburg. Eso para que vean que los distintos autores están todos de acuerdo. Esta es la foto que usa Peter Carter en su libro para la medición del diámetro biparietal. Y fíjense la diferencia de la cabeza en distintas semanas de embarazo. Este es un embarazo inicial donde las fontanelas son bastante grandes todavía, ¿verdad? El plexo coroideo es grande, este es un embarazo de 17 semanas, pero sí ya se puede medir perfectamente. Y a medida que el feto va creciendo, lógicamente que la imagen es mucho más evidente, mucho más clara. La circunferencia cefálica. Esto, acá te miden todas estas fórmulas, hoy día no se usa esto porque el equipo, tenemos la elipse en el equipo y el equipo te hace solo. ¿Cuál es la clave? El mismísimo lugar donde hacemos DP, le llamamos a la circunferencia cefálica, HC en algunos equipos, y los cursores van a poner por fuera de la cabeza. Entonces, si tenemos acá DP, vamos a poner los cursores, empiecen siempre de occipital a frontal o de frontal, como quieran. El primer cursor acá, frontal, occipital, ¿no? Desde acá van a trazar la línea y sigan la línea media, la voz del cerebro, hasta poner por fuera en el siguiente trayecto, que es occipital o frontal, depende de dónde empezar. Vamos a hablar que empezamos acá, entonces vamos a empezar frontal. Yo uso siempre, empiezo acá, frontal, saco mi cursor, le llamo el elixir, le sigo la línea media, pongo por fuera de la calota en la región occipital y después le despliego la elixir. Y la elixir, cuando más centrada está esta línea, menos correcciones van a hacer después con el mouse. Y se hace lento, tranquilo, no pasa nada. Por más que estemos en IPS y tengan 40 pacientes de atención, así todo orando, ¿verdad? Igual. Porque la circunferencia cefálica es mucho más importante que el DDP. Y los equipos, la mayoría te va a calcular todo de acuerdo a la circunferencia cefálica, no tanto al DDP. ¿Verdad? Y después desplegamos la elixir y volvemos a colocar los puntos por fuera de la calota. Esa otra fórmula, ahí está la forma como hacemos nosotros, todo por fuera, con esa técnica. Y esto dice Isuo, los planos correctos, todo lo que estuvimos charlando. Solamente que muestra todo en el esquema, el mismo esquema que yo le mostré, que era el plano anatómico correcto para circunferencia cefálica y circunferencia IDP. Vamos a ver el siguiente, circunferencia abdominal. Vamos a volver a recitar. Corte transversal del abdomen fetal, lo más redondo posible. Cuando tenemos dorso anterior se aplasta un poco. No vas a ver bien porque no hagan todo. Vena umbilical a nivel del seno portal. Tercero, estómago. ¿Qué no se debe ver? Los riñones. ¿Dónde ubicamos los cálculos? Y esta hacemos de la misma manera. Se mide el borde externo de la línea de la piel de manera directamente una elixir utilizando dos medidas perpendiculares. Mírense eso porque ya los equipos traen todo hoy. Entonces lo que vamos a hacer es, primero el cálculo nuestro hacemos. Para mí los mejores cuando están los dorsos son o izquierdo o derecho. Ahí es donde mejor vas a medir. El dorso posterior también muchas veces engaña un poquitito. El dorso anterior da mucha sombra. Entonces traten siempre de esperar un poquitito que nuestro feto se coloque en alguno de los dos. Este es el mejor momento. Y no solamente por la medición. Porque nosotros aquí vamos a revisar hígado, vamos a revisar vena umbilical, vamos a revisar estómago, vamos a revisar la aorta, vamos a revisar la vena cava inferior. O sea, no es solamente medir, sino acá ya nos está dando muchísima información sobre el estado anatómico del abdomen fetal. Entonces tenemos que tratar, y otra cosa que procuren no hacer es que no compriman demasiado y
yo sé que lo va a ocurrir esto cuando estamos empezando a hacer ecografía, es que primero le rompan algo a la paciente con sus codos, porque le tienen en la cara. Segundo, todo el peso del cuerpo así, ¡paz! Y están ahí. Y encima después empieza a mover. Entonces es complicado. Cuando más comprima, el abdomen más aplasta, porque no es lo mismo que la calota. La calota pues dura. Pero el abdomen se deprime. Cuando vos apretas mucho van a deprimir. Entonces procuren. Al principio cuesta un poco porque uno tiene inseguro. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Rómpanle con el codo a la paciente, aprieten acá y después empiezan a levantar lentamente. Y van a hacer esa prueba de cómo se va desplegando la circunferencia. Y vean hasta dónde pueden levantar el traductor sin que le desaparezca la imagen. Y es fantástico. Mucho una vez da Miguel, hay una paciente que se va a hacer circunferencia doble cerebral media. Y tanto la apretó que se hizo flujo reverso de la cerebral. Mucho una vez en una circunferencia. Después se queda muerto. Sí. ¿Y qué pasa acá con esto? Esta es la vena umbilical. Después llega y se convierte en seno portal, que es la vena porta derecha realmente, y esta es la vena porta izquierda. Esta es la división. Esto nosotros vamos a hablar cuando hablemos de abdomen, pero nuestro punto de reparo es la vena umbilical. ¿Qué nos tiene que ocurrir con la vena? La vena, y vamos a mirar en la siguiente diapositiva, esta vena no puede llegar a la pared anterior del abdomen. Usted tiene que ver la porción portal nomás de la vena umbilical. Este es nuestro porte, lo tiene que ver acá. Esto nunca acá. Aquí viene el callado, este es el callado de la vena porta. Esta es la vena porta derecha a la izquierda. El estómago, la aorta siempre está por delante de la vértebra y la vena acá inferior. ¿Hasta cuántas costillas podemos ver? Una. ¿Está? Ese es el punto de corte. Esto señalado. ¿Cómo medimos entonces? La circunferencia se mide del borde externo de la línea de la piel de manera directa mediante una elipse utilizando este llavero. Cuando vamos a medir entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con circunferencia cefálica. Vamos a poner el primer cursor, pongan acá en la columna. De ahí van a sacar justito que pase por la vena umbilical hasta la parte externa de la piel y ahí desplieguen el elipse. Ustedes ponen así y le van a tener que corregir 20 veces. ¿Qué pasa? Entonces, ¿puedes señalar la vena umbilical? Acá, seno portal. La puerta derecha. Estas son sus ramas cementarias, porque así realmente ustedes ven. Así realmente se ve. Y nosotros vamos a hablar todo esto cuando hablemos de esta parte. Pero ahí están los distintos segmentos que va formando toda esa maraña de cosas que vemos nosotros en la ecografía. Así vemos nosotros. La vena umbilical porta derecha, porta izquierda. Y acá aparece una estructura sumamente importante que van a hallar, pueden ir platicando esta imagen que es. Dos líneas hiperecogénicas en el medio. ¿Este qué es? Porta de abdomen estamos. Ahora van a hacer zoom acá, cuando vayan a hacer su práctica. Van a medir abdomen y después ya van a curiosear acá. ¿Y ese qué es? El ductus venoso. Ese es el ductus venoso y así se ve. Cuando ustedes tomen esta imagen, ni siquiera necesitan el Doppler color para poner el Doppler cruzado, porque van a ver la posición anatómica exacta donde está el ductus. Es lo mismo que la cerebral media, cuando el profesor Botti le explique Doppler. Una vez que ustedes tengan en la mente la posición anatómica, no van a necesitar ni siquiera ponerle Doppler. ¿Qué es eso entonces? ¿Viste que es lo bien que se ve? ¿Viste alguna vez esto? Ductus. Bueno, ahí está, y su voz nos dice
corte transversal del abdomen, tan redondo como sea posible, hay que rotar angular, vena umbilical visible a nivel del seno portal, usualmente rotando, cámara gástrica visible y los riñones no se deben visualizar. ¿Qué es lo que significa esto? Rotar acá el traductor o deslizar así. A eso se refiere, entonces es una cuestión de práctica. Cuando nosotros tomamos la vena umbilical acá en la parte correcta, porque no llega a la pared anterior del abdomen. Pero cuando la vena umbilical llega a la pared anterior, quiere decir que estamos midiendo así. Cuando no toca la pared anterior, estamos midiendo acá. Y esta es la posición correcta para la medición del abdomen. Cuando ustedes ven que la vena umbilical llega a la pared anterior, están midiendo aquí. Y recuérdense que lo que les dije la pasada, que el tema, dos cosas malas, ustedes no pueden fallar en una ecografía obstétrica: el peso del bebé Sí, y el sexo. y el sexo. Ahí está el peso, porque acá si ustedes miden así. Último, fémur. Vamos a visualizar claramente los extremos osificados de ambas metáfisis. Se mide el eje mayor de la diáfisis osificada. Yo, cuando Miguel siempre me preguntamos qué parte del hueso es lo que se mide en kilómetros. Te juro que respondo otra metáfisis. Se debe reproducir la técnica descrita en la tabla de referencia con respecto al ángulo de disminución entre el fémur y el lado ultrasonido. En general se utiliza un ángulo de entre 45 y 90 grados, 90 grados. Práctica. Después vamos a mirar cómo podemos horizontalizarle al fémur. ¿Tú tenés paciente militar? Sí, justo te iba a decir. Sí, tenemos una paciente. Vamos, 5 minutitos y hacemos biometría. ¿Dónde ponemos los calipers? En los extremos osificados, la diáfisis, sin incluir la epífisis femoral distal en caso de que sea visible. Esta medición debe excluir artefactos que puedan extender de manera falsa la longitud de la diáfisis. ¿Qué se mide? La diáfisis. Cóndilo femoral, trocánter mayor, mira que se ve esto, ¿no? Trocánter mayor. Se ve el cóndilo femoral. Se mide solamente la diáfisis. Este es el fémur. Acá inclusive está la arteria femoral. Eso es lo que se mide. ¿Qué puedes usar de referencia? Cuando tu equipo no es muy bueno, puedes usar esta línea que genera la zona acústica posterior, porque generalmente coincide con la parte más osificada de la diáfisis. Entonces genera una sombra acústica aquí y aquí. Y puedo usar como parámetro para que sea la diáfisis lo que mide. Ahí puedo marcarle un tabla de diáfisis y la metáfisis para que se ubique. Esta es la diáfisis. Este es el que te va a generar una buena sombra acústica. Vamos a ver. Esto es lo que nos tenemos que incluir, que es un cóndilo de tu cartílago de crecimiento, ¿verdad? Feto de 32 semanas ya. Y esa es la medida que usamos. Esta medida del fémur es fundamental que le tengamos al fémur en esta posición. Aquí yo con qué ángulo estoy insonando. Vean cómo se ve bien. Y es muy importante porque recuérdense que el que tiene menor dispersión en caso del problema de crecimiento finalmente va a ser el fémur, el embarazo grande. Y no tenemos otra. Fíjense en este caso donde el paciente tenía 18 semanas y a mí me da un fémur de 18 semanas. Vino en 21 semanas. El fémur me da para 21 semanas. Esta paciente vino por semana 30, el fémur me dio en 25 semanas. Se fue quedando. Y acá el feto está en 33 semanas y el fémur da para 26 semanas. Por eso que esta medida es seriada. Acá quedamos en 36. Fíjense cómo se fue dispersando. Esta es la tabla que nosotros usamos. Estas son todas las distintas curvas. Fíjense que todo el resto de la biometría del feto, esta tabla aquí está todo normal. Esto es un capítulo especial, pero le muestro más la importancia de tomar
de hacer buena biometría, porque esto no indica una patología. Es un capítulo que va a dar por tiempo, son las displasias óseas. Y fíjense que cuando miro acá, todo esto acá, circunferencia, cabeza, todo dentro del rango normal. Y fíjense dónde está nuestro fémur, muy por debajo del percentil 10. Esto no se les puede pasar. No se les puede pasar. Entonces, cuando ustedes están trabajando en el hospital, están haciendo ecografía, tienen que obligarle, exigirle a la paciente que traiga todo su estudio en el hospital. Digo porque ahí tenemos que ver varias personas. Tienen que traer. Porque si yo le recibo a esta paciente y controlo acá, bueno, la paciente está en 26 semanas, había sido está en 33. Y me da un fémur extra. Está bien, de 26 semanas. Por eso que el seguimiento es importante. Esto, les vamos a clasificar. Este es un feto, una condroplasia. Ahí está lo que dice el ISUOC sobre los planos correctos para la longitud de fémur. Los dos están cosificados. Hay una pregunta. Sí. Por eso es que quería decir una buena práctica que veo en algunos lugares donde uno practica esto, que meten todo el informe de ecografía en el GIS. Eso estoy viendo, por ejemplo, que hay lugares donde no hacen y uno no le puedes decir no, bueno, y hay lugares donde uno se va a practicar y introduce. Entonces es famoso cuando aparece el ladrón de carpeta o se le pierde la carpeta de la paciente, entonces ya está en su GIS, ya figura ya lo que están todas las medidas de eso. Y eso yo creo que es algo que tenemos que guardar y nosotros tenemos también que implementar y guardar en el antecedente de la paciente por si no le seguimos más nosotros, digo. Los equipos de los hospitales, si ustedes no le cargan nombre, apellido y número de cédula, ¿verdad? Cuando venga esos datos que si no se cargó así, esos datos se perdieron todos. Si ustedes le cargan con el nombre y apellido por el número de cédula, yo en el hospital uso el número de cédula, ¿verdad? Cuando viene en su siguiente control, la secretaria digita el número de cédula automáticamente. Ahora, eso al abrir ahí ya traen todas las ecografías anteriores. Entonces voy a abrir esta curva y va a tener así. Por más que vos no la hayas hecho, estás viendo las distintas semanas que se hizo la biometría y va a tener todos los datos. Esta curva está en todos los equipos y en todos los equipos, por más chicos que sean. Pero si ahí no se graba, no se hace la afiliación de la paciente, no se carga el equipo, ni una medida te va a aparecer. Porque cada vez que venga es un nuevo paciente. O si son en distintos lugares, eso es lo que me refiero. Sí, lo ideal sería eso, ¿verdad? Que te hagan eso. Y ahí está lo que dice ISUOC. Bien. Esto también hizo, Papa Giorgio también hizo sobre embarazos más avanzados. Y también encontró algunas dispersiones, pero no fue tanto con relación al CRL que también había hecho. Bueno, como conclusión final, entre la cuarta y quinta semana se mide el diámetro medio del saco gestacional, pero no fechar por eso, ya dijimos eso. Entre las 6 y 9,6 semanas, nuestra mayor cosa vamos a ver entre 8 y 9. Entre 10 y 13,6 semanas de una dispersión de 7 días. Y entre las 14 y 20 semanas, la circunferencia cefálica, hipofémur y ambas medidas deben concordar en general. Después de las 24 años, ISUOC dice que ya no se puede asignar una ansiedad gestacional, solamente se usa para el tamaño. No por biometría, no, entonces. Bien. Esto es lo que vamos a hacer todos los días en la práctica.